Nada, muy buenas a toda la gente que ha venido a vernos hoy aquí. Yo soy Pepe Tesoro, miembro del Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social, que pues es la plataforma que ha puesto en marcha esta conversación. Y estoy con Alba Lafarga Magro, que es gestora cultural, doctora en filosofía y youtuber, y que todos deberíais ver su canal de YouTube, la verdad. Creo que vamos a hablar un poquito más de algunas cosas sobre filosofía y cultura pop, pero que vamos, que me parece que es genial todo el trabajo que ha hecho. Y comentando precisamente sobre el contexto de esta conversación sobre nostalgia millennial y un poco, no sé si Mark Fisher o, bueno, ya veremos de lo que acabamos hablando. En realidad todo surge porque Alba me pidió participar en un vídeo sobre precisamente este tema, que está subido a su canal, que espero que si estáis aquí ya lo hayáis visto, que salió hace unas semanas, y si no, pues que lo veáis inmediatamente después. Y ya está, en realidad yo le ofrecía a Alba pues si quería participar en una conversación que rondará los mismos temas sobre nostalgia, sobre específicamente cómo nos había afectado la nostalgia a nosotros generacionalmente, en un momento en el cual esto había empezado a agudizarse, ¿no? El tema de ya productos culturales que empezaban a fomentar o a trabajar o a expresar una nostalgia sobre el contexto cultural en el que nosotros hayamos crecido. Y vamos, y creo que a ver qué sale, ya está. Sí, sin más, queríamos empezar precisamente hablando de filosofía y cultura pop y hablando un poco del canal que tiene Alba, eh, sobre precisamente la idea de conectar estos dos ámbitos, ¿no? La teoría y no sé si decir divulgación, creo que es una palabra un poco maltratada, sí, ¿no? Vale. Yo lo veo bien, pero sí, sí. Puede ser Vale, que no se sé, es que fuerza. como está lo de. Sí, vale, digámoslo así. Pero yo también, y también o sea, no me parece casualidad que sea un poco Fisher el que está un poco detrás de todo esto y también de parte del instituto y un poco de la intención que teníamos desde el principio y como nuestros objetivos, que era como realmente facilitar o servir como plataforma a voces que establezcan un poco de puente entre la teoría más ardua y un poco la cultura más, no sé si decir, sí, como más a pie de calle, ¿no? Mm. Más fácil de digerir y creo que eso es un trabajo, no sé, que mucha gente muy guay lo está haciendo ahora, entre ellos Alba. Entonces, no sé si quieres contarnos un poco eso, cuál es tu experiencia entre Sí, la filosofía y la cultura pop. sí. Sí, claro que sí. O sea, mi objetivo principal era como acercar temas de filosofía contemporánea, sobre todo, al público general. Típica gente que le gustaba filosofía en el bachillerato, pero luego no siguió y no sabía qué lectura se quedó todo con la ilustración. Y entonces la idea realmente es como para conectar con la gente de nuestra edad, que es como el público al que yo quería llegar. Mi forma de hacerlo era a través de la cultura popular, ¿no? De aquellos elementos que son comunes en nuestra infancia. Y creo, o sea, al principio me daba bastante cosa como que pasaran ambas cosas, ¿no? Puede ser que tú, tratando un tema filosófico, no sepas cómo acercarlo a la gente, aunque pongas referencias populares, y puede pasar el contrario, ¿no? Que alguien que conoce muy bien el tema y vea tu vídeo de divulgación piense, ostras, al final lo estás bajando tanto que le quitas el sentido o el significado a este autor o a esta teoría, ¿no? Y bueno, creo que es lo difícil de la divulgación, aunque bueno, se hace lo que se puede. Yo también, antes de empezar como a hacer divulgación, lo veía un poco como con cuidado el tema de divulgación de cualquier tema, tanto ciencia, que es lo que estaba como más de boda en España, como en el caso de la filosofía que empecé a hacer yo, porque es lo típico que dices, ostras, hay personas que de golpe cogen como mucha repercusión hablando de ciertos temas en los cuales seguramente tampoco son expertos, pero el hecho de tener un canal y tener mucha gente que los sigue, pues les da, bueno, pues mucho más crédito, ¿no? Que a otro experto que sí que sepa más, ¿no? Y esto me da un poco de cosa, pero bueno. Ya, eso es lo que yo decía no el problema, sino un poco a lo que en ocasiones se convierte la divulgación, es eso, cuando ciertas personas tienen una grandísima trascendencia, quizás no tanto por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, y la pregunta es eso, ¿no? ¿Cómo de expertas son en los temas? Ya puedo avisaros que Alba lo es en todos esos vídeos. Bueno. Eh, pero bueno, o sea, yo no sé, creo que, o sea, yo supongo que vengo un poco, no sé explicar exactamente
también cuál es la trayectoria que me condujo a eso, un poco también en la forma en la cual estamos intentándolo hacer desde el instituto. Pero creo que para mí fue como una experiencia personal de estar como muy metido en filosofía más abstracta y más analítica y más, pues eso, muy obsesionada consigo misma y académica en la universidad y un poco después como darme cuenta que mi propia ambición para aplicar lo que hacía en el mundo funcionaba mucho mejor cuando lo hacías de mano de la cultura. No lo sé, cuando hablaba con mis amigos o con lo que fuera sobre filosofía, siempre resulta como mucho más fácil hacerlo por términos comunes, ¿no? Y la cultura es algo enormemente común para todos, ¿no? Y yo qué sé, creo que eso además tiene que ver o sea, quiero decir, creo que hay problemas, o sea, porque existe ese problema, ¿no? De coger algo pues, que parece extremadamente abstracto y reducirlo o parece como que lo está rebajando a lo cultural, ¿no? Pero creo que hay problemas que están profundamente imbricados en lo cultural y creo como que nos afectan Claro. muchísimo y afectan muchísimo a la gente que ya digo, no tiene ningún tipo de experiencia directa con la filosofía, con la teoría. Y en concreto este es que a mí me fascinaba, el de la nostalgia, y en concreto el de la nostalgia millennial, porque fue como algo con lo que ya empecé como a conectar con mucha gente en mi entorno. Me pasó lo primero o sea, si quieres ya pasamos un poco a hablar de esto más de lleno, pero porque para mí también tiene que ver, ¿no? Con el puente entre lo teórico y lo más divulgativo, ¿no? Y fue cuando ya empecé como a sentir el tema de la nostalgia millennial mucho más presente en mi vida, cuando mi hermana me viene y me empieza a hablar de una cuenta de Instagram, mi hermana que es abogada y que, o sea, no tiene nada que ver con estos temas, pues eso, de nostalgia millennial, te acuerdas de los Rugrats, te acuerdas de tal, y como este tipo de contenido ya se está empezando a producir, ¿no? Y creo que, ¿sí? No, 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 perdona. Pues eso, que fue como un momento de decir, joder, es que están como, o sea, va a empezar la industria cultural por cuestiones casi que puramente sí, de incentivo económico, en el sentido en el cual esto pues es fácil de vender porque es algo que recuerdas con gusto porque es de tu infancia y te recuerda a tu infancia que por lo general la ves con buenos ojos. Eh, y va pues eso, a empezar a producir una forma concreta de mirar al pasado, ¿no? Y yo creo que era un poco también lo que hablábamos en el vídeo, ¿no? Que no hay una única forma de ver el pasado, no hay una única forma de nostalgia. Y yo creo que la gente, no sé, creo que la gente por lo general sí es receptiva a eso, no lo sé, a entender que de alguna forma están intentando vender tu infancia, ¿sabes? Sí que hay diferentes formas de hacerlo y diferentes consecuencias. Sí, súper de acuerdo. A ver, claro, yo soy muy consciente de que me están vendiendo mi infancia, pero claro, aquí estoy yo con una camiseta de los My Little Pony y con un Pikachu que me compré no hace tanto tiempo. Así que sabemos que nos están viendo la nostalgia y que está mercantilizada, pero aún así vamos a caer porque hay un sentimiento ahí como muy fuerte, que tiene muchas cosas, como decías tú, ¿no? Yo antes como de seguir y para vincular un poco mi paso por la nostalgia, yo realmente había sido cero nostálgica en mi vida hasta la pandemia, hasta el COVID, ¿no? Que era un momento como vitalmente muy bajo, el ver que no podías salir, que tampoco tenías trabajo y estar como muy atascado en cada día lo mismo. Y, y claro, es como que empecé a volver como a series de mi infancia que hasta entonces había tenido un poco de como mirarlas desde lejos y decir, no, ahí no voy a volver, es que es Sailor Moon, por favor, qué niñas siguen viendo aún hoy Sailor Moon, ¿no? Y tal. Y nada, fue como empezar a pensar, ostras, yo llevo toda mi vida como repudiando todo lo que es más femenino, todas las series y como elementos más de cuando yo era más pequeña, cuando como tengo otras amigas que sí que son muy reivindicativas de lo popular y lo mainstream, y yo siempre había sido como más, algo que creo es muy propio de la filosofía, como este punto un poco estirado de repudiar lo popular, que creo que viene un poco herencia de, bueno, al menos yo cuando estudié, ¿no? La escuela de Frankfurt y la crítica a la cultura de masas y pensar, no, es que esto, Sálvame es basura, no saliera, no sé qué, que mi madre lo mira, o sea, bueno, y lo mira con un punto de humor, ¿no? Vale, aquí salen cosas que es entretenimiento, eres consciente de ello y no te lo tomas como tan en serio, ¿no? Y yo aún así pensaba, pero haces mal viendo esto, ¿no? No tenía como la perspectiva de ver lo popular como una forma de empoderamiento o de
o sobre todo que nos una como generación para poder reaccionar hacia ciertas cosas, ¿no? Y también luego fue ver como autores más contemporáneos, ¿no? Como Simon Critchley, Zizek o incluso Ernesto Castro, utilizan elementos como más populares para desarrollar sus teorías. Y esto fue como empezar a ver el cambio de, vale, a lo mejor sí que puedo sacar algo de ahí, y nada, fue empezar a ver series de cuando era pequeña, que ya estaba de lleno otra vez en la nostalgia y era como un bucle del que no podía salir. O sea, yo creo que entré en la nostalgia por la parte más, lo que se llama como más depresiva, o como que estás más de bajón, que entras ahí como para recuperarte o volver a tu infancia y estar solo como bálsamo para estar bien, ¿sabes? Creo que empecé más por ahí. Pero ahora le estoy encontrando como un elemento que puede ser más subversivo, ¿no? Que luego ya veremos más. Sí, a ver, no solo. Yo creo que también, o sea, yo no. O sea, que también hay como, pues eso, una forma directa de relacionarte con ello en sentido de bálsamo, de terapéutico, o qué guay éramos, cómo éramos en ese momento. Pero también está bien como confrontación con lo que te conformó y lo que te, por así decir, te introdujo a muchas cosas, ¿no? Porque nosotros, o sea, hace poco lo hablaba con alguien, eh, no es que o sea, quiero decir, el hecho de que las series de anime se pusieran tan de moda en los años 90, o sea, eso tiene que ver con un desarrollo de, pues eso, anime en Ujú. los 80, cómo llega a España. eh, y tiene que ver con cómo, por ejemplo, nuestra generación ha tenido relación directa con, por ejemplo, la ciencia ficción, el género especulativo, ¿no? Porque muchísima gente de nuestra generación, y yo, o sea, creo que todo el mundo podemos dar testimonio de esto, que hiciera entrar directamente a través del anime y de la cultura japonesa y demás, ¿no? A este tipo de temas. O igual que los videojuegos, ¿no? Es como que tú lo tomas como dado, ¿no? De manera más ingenua, precisamente porque eres un niño, porque estás en ese periodo de tu desarrollo, pero quiero decir, también hay una forma, pues para mí la nostalgia también ha servido para como confrontar con las formas que me han dado a mí, ¿sabes? Que me han determinado a mí, tal y como soy, o tu subjetividad, tal y como al final acabas siendo, para bien y para mal, ¿no? O sea, yo no traigo camisetas nostálgicas, pero tenía aquí una que me compré hace 1000 años bueno, en fin, del carné de McLovin en Super Salidos. La Vale. película esta que es que dices, una película que yo entiendo que generacionalmente como que implicó mucho, ¿sabes? Sobre todo para chicos, además. Era como la peli de tu masculinidad, ¿sabes? Entonces volver a verla, porque claro, ves la camiseta y dices, qué risa tal, McLovin tal, no sé qué, y volver a verla es como confrontarte a, esta es la forma concreta con la cual nos. Y luego tiene interés, ¿sabes? Contrastarla con American Pie, ¿sabes? Que fue un poco anterior, y ver cómo Mm. ciertas cosas que han cambiado, pero luego ciertas cosas que son muy bestias, ¿sabes? En plan de cómo esa peli, pues eso, ¿cómo decir? No sé, te indicaba cómo relacionarte, cómo moverte, pues eso, en el mundo de la sexualidad, de la pubertad, eh, y del alcohol y de las drogas, ¿no? Quiero decir, sin ningún tipo, pues, de necesidad de hacer, pues eso, un juicio extremadamente negativo, porque yo creo que la peli tiene cosas que tiene, por ejemplo, interés, como ya te digo, en contraste con comedias. Yo pensaba que esto era completamente inocente, o lo asumía de manera completamente como natural, pero es producto de un momento histórico determinado y me ha determinado a mí como persona. Sí, sí, esto es muy fuerte. O sea, yo, claro, me ha pasado más viendo como series de anime, porque yo de pequeña veía un montón de anime, sobre todo Magical Girl, era súper fan, y claro, he vuelto a verlas al cabo del tiempo ahora, y era como, wow, Sailor Moon, es que cuántos elementos sexistas nos comimos, cuánto amor romántico súper fake que hay ahí, que es drama. O sea, tú al final ves la vida como el objetivo de tu vida es encontrar pareja y luego ya está, ¿sabes? Y esto también lo he comentado con una amiga, que es como, vale, es que las series te enseñan a conseguir el chico, y una vez estás con él, ya está, ¿sabes? Cuando realmente es cuando empieza todo, los problemas de pareja, si realmente tenemos que estar en relaciones monógamas, que es lo que también impera, ¿no? en nuestras sociedades. Bueno, claro, te marcaban como un marco donde cómo tenían que ser las cosas, y si tú te salías de ahí, pues estabas como un poco fuera de la norma, o te sentías como, vale, no estoy consiguiendo lo que tendría que conseguir en esta edad, ¿no? Lo que también para las chicas salió luego la respuesta de no soy como las otras chicas, de la tía que no tiene grupo de amigas, que no se preocupa por maquillarse y que simplemente pues está como aborrecida de la vida, siempre como más estudiosa y tal, que es la típica de como la Kristen Stewart en Jolín, ahora no me va a salir, en Crepúsculo, Ah, sí. como prototipo de la otra chica, era bastante ella, ¿no? Y claro, o sea, saltas de un prototipo a otro sin que tú
tengas como esquemas mentales para pensar sobre qué estás viendo y qué estás consumiendo, ¿no? Y ahora con perspectiva creo que es interesante como volver a verlo ahora y darte cuenta de, vale, hay cosas que a lo mejor sí que puedo salvar y hay otras que claramente soy muy consciente ahora de que estaban muy mal en aquel momento, o sea, desde nuestros ojos, evidentemente en aquel momento, no sé si mucha gente, o sea, claro que había gente que se daba cuenta, ¿no? Pero no estaba en lo común, en el discurso público, digamos, creo. Pero No, quiero decir, directamente cuando eres preadolescente o niño o adolescente, o sea, es normal que no te cuestiones este tipo de cosas. Pero a la vez es algo que te determina muchísimo, ¿no? claro, yo pensaba Eh, en Skins, no sé si la viste esa, no, de adolescentes, creo que era británica. Bueno, claro, también muy heavy como las expectativas que te genera, ¿no? Que está hablando mucha gente ahora, que suerte que hay como la serie de Sex Education en Netflix, que da como otros referentes y otras perspectivas de lo que es la sexualidad en esa edad y sobre todo como más diversidad, ¿no? Que es lo que no teníamos nosotras. ya, yo eso lo he pensado mucho últimamente, ¿eh? O sea, creo que cada vez es más evidente, pues, cómo se empiezan a contrastar cosas de nuestra generación con las próximas, con las que vienen, y Mm, creo que no quedamos muy bien, ¿sabes lo que quiero no, decir? O sea, no. no, sin nada, y creo que realmente, o sea, porque hasta ahora hemos hablado mucho de nostalgia, ¿no? Y la nostalgia millennial parece que es como lo que ahora está pegando, ¿no? En tanto que nos hacemos mayores, Mm, nosotros somos un poco ya de la cola, supuestamente, ¿no? Porque lo generacional siempre tiene, pues, estas divisiones un poco extrañas. Pero hasta ahora hemos vivido como insertos a la nostalgia de los Gen Xers de los años 80, de Stranger Things, de los remakes de Star Wars hasta la saciedad, sí. de... Y ahora ya viene la nuestra, sí, sí. Claro, y ahora viene la nuestra, la de los 90 y demás. Y por otro lado, pues eso, creo que empiezas a contrastarlo con un poco como la filosofía Zoomer, entre comillas, que yo veo expresada, pues, o sea, yo, por ejemplo, no veo Sex Education ni en general, pero hay un nuevo género que me encanta, que son como comedias de terror Zoomer, literalmente, que están saliendo por todos lados, en Netflix y Freaky, que es esta peli de Vince Vaughn, y Las dos del día de tu muerte, que es como un nuevo, y me comparo y digo, pues eso, creo que nosotros no teníamos, o sea, creo que los referentes han mejorado. Y a lo mejor luego en el futuro, quiero decir, Si mejoran verán otras mucho cosas, más, eso ¿no? yo creo que sí, ¿eh? Yo creo seguro que en un futuro dirán, ala, lo que vimos, qué mal esto, no sé qué, ¿no? Sí, seguro que sí, habrá otras cosas. O sea, espero, vaya, que no vayamos hacia atrás. Bueno, el progreso es algo muy cuestionable. Pero sí, quería decir algo, me he olvidado de esto. Bueno, No sé, y también creo que hay algo, por lo menos, no sé cómo decir, que nos diferencia, o sea, creo que el contraste, a lo mejor de nuevo, ¿no? O sea, la lógica generacional es un poco la que hay que deshacerse. Pero entre un poco lo previo, la nostalgia ochentera, más Gen Xer, más de esa época, hmm, que yo creo que era, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero una conciencia, pues muy del fin de la historia, después de la URSS, de todo el momento neocon en Estados Unidos y de la historia se ha acabado, ahora solo va a ser capitalismo, neoliberalismo y demás, que yo creo que para nosotros cambia muchísimo a partir de la crisis del 2008 y a partir, pues en general, del crecimiento de la desigualdad y de la precariedad en el mundo del trabajo, que creo que sí que nos relaciona un poco más con lo que viene. Em, por eso yo siempre como que tuve muchas reticencias, o es algo que me olía muy mal todo lo de la nostalgia ochentera, ¿no? Y encima porque los 80 fue como un momento especialmente turbio ideológicamente, si lo piensas, ¿no? Con sí, 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 Thatcher, Reagan, o sea, em, como un momento, pues, sí, de fin de la historia, como sensación de ya ha pasado todo lo que tiene que pasar y esto es solo mm, divertimento y sí. y capitalismo grasa, ¿no? Claro, yo, Em, sí, perdona. no, no, y eso. Y que, por otro lado, cuando hablamos de ontologías y de otras formas de entender la nostalgia, pues me interesan, a lo mejor, o sea, no quiero hablar de Panos Cosmatos demasiado porque creo que tiene un problema que es, o sea, ese tipo de bueno, es un director, ha hecho la pelista de Mandy con Nicolas Cage, ¿cuál fue la otra? Ah, la de Beyond the Black Rainbow, que son como revisiones de esa propia nostalgia ochentera muy turbias, en plan como realmente poniendo, yo creo que sobre la mesa, pues lo turbio y lo obsceno de ese momento, pero a la vez yo creo que, pues eso, tiene un poco lo que tiene todo cine de autor, que es un poco inaccesible y a veces demasiado, pues, pretencioso directamente. Mm, Pero no te he cortado, ¿qué ibas a decir? no, no. Yo pensaba que la nostalgia o sea, la que vivimos nosotros ahora creo que está muy marcada por el momento
de precariedad laboral y de cero de expectativas que tenemos, ¿no? Algo que creo que conecta mucho con lo que decía Mark Fisher de que no hay expectativas de futuro, no, y nos encontramos bastante en esto. Yo creo que entonces vivimos la nostalgia, por un lado, ¿no? Un poco más por la parte esta como de que no hay expectativas, por lo que te vuelves a la infancia en un momento en el que estabas bien y todo, pues todo iba perfecto, porque si piensas como en futuros o utopías, todo está como muy negro. Luego también estamos en un momento de cambio climático en que si miras utopías de ecología y caes con Antonio Turiel, piensas, vale, pues va a venir el apocalipsis y se va a acabar el mundo, por lo que, pues nada, no vamos a tener hijos, no vale la pena. Y creo que está en un momento, creo que es bastante distinto por esto, ¿no? Y a la vez, este tipo de nostalgia me parece, o al principio me parecía, como que en vez de unirnos o como crear un sentimiento de pertenencia a estos elementos, como que nos alienaba un poco y como nos hacía sentir solos, ¿no? En el estar mal, porque el ideal que teníamos de lo que hay que conseguir en la vida, pues tienes que conseguir éxito y tienes que hacerlo por tu propia cuenta, ¿sabes? Porque es el hombre que se hace a sí mismo, la persona autónoma, autosuficiente, cuando realmente este es un relato súper falso porque todo el mundo depende de soportes, tanto físicos como de otras personas que te permiten tanto vivir como que puedas estudiar, como que puedas al final acceder a un trabajo, a una casa digna, ¿no? Y al no tener todo esto como cubierto, pues nos genera bastante frustración, creo. Ya hablando de esto, y esto lo tengo que mencionar por Abraham, que es un chico del instituto, tenía que hablar de la peli de Digimon, ¿vale? Que se estrenó el año pasado, porque me parece además que conecta mucho con lo que dices de la sensación de no hay futuro laboral, todo es como colapso y demás. Y la peli, que sí, que es una peli de Digimon en 2020 con la primera generación de Digimon, claramente orientada a la nostalgia, pero a la vez es como un cierre de toda la saga y de toda... O sea, yo nunca fui especialmente fan, pero vamos, reconozco perfectamente los dibujos porque los veía Sí, de niño dibujos. y es lo típico que no te puedes haber visto, pero lo has visto, ¿no? Porque permeaba en tu cultura. Y no voy a spoiler la peli, ¿no? Pero es muy interesante cómo... bueno, voy a spoiler un poquito, ya está. Bueno, va. Sí, cómo precisamente plantea el problema de regresar a la infancia o de pues, separarte de ese referente de la infancia, que es en concreto en la peli los propios Digimon, como la persona que está obsesionada con mantenerse en su infancia, y esto me tocó lo personal, es el villano que es un académico, o sea, una persona que es pues eso, completamente obsesionada con la interpretación completa o el análisis completo de los Digimon, y es esa persona que está como más reticente al abandono de esto, y a la vez es como ese discurso de abandonar los referentes de la infancia para entrar en el trabajo, en plan, en el mercado laboral, un poco la vida adulta, ¿no? Y como dices, en plan, en gran parte se nos ha negado esa vida adulta, o se nos ha negado hay como un cortocircuito ahí, ¿sabes? De regresas a la infancia, no solo porque te resulta más cómoda y porque el futuro se plantea tan mal, sino porque a la vez pues no hay o sea, parece como que no estás abriendo camino en ese futuro, ¿no? No hay expectativas. Exacto. Sí, sí, Y sí. yo me noto, o sea, nostálgico de cosas que no me, o sea, pues eso, que no te esperas. O últimamente es algo también sobre lo que escribí en aquel artículo de Slack, ¿no? Sobre el internet antes de. O sea, Mm, yo me noto como nostálgico del Vine o de ese momento en que YouTube eran vídeos random, virales, sí, la gente Batamanta. absurda, y luego llega como. O sea, que es algo que parece, hoy en día como que parece que ya ha estado aquí siempre, ¿no? Pero todo el nivel increíble de producción de los youtubers, de todo como que fue convirtiendo YouTube, fue convirtiendo la red completamente en cosas que no. En el previo aquí hablamos, cómo dirigir la nostalgia hacia algo mejor, hacia algo peor, pero precisamente diciendo, pues utilizando ese tipo de añoranza por un internet que era diferente, que no estaba coaptado pues eso, el mejor nivel de producción, al final obtiene las mejores visitas, el algoritmo va a beneficiar a quien, ¿sabes? Mm, Em, Sino que, pues eso, para señalar que había un internet diferente, ¿no? Que toda esta sensación como de completa alienación con las redes sociales porque solo se premia pues lo más tóxico, lo más, pues quiero decir, que no era necesariamente así la forma en la cual tenía que haber ocurrido, ¿no? Que a veces es como muy difícil de imaginar, ¿no? Que las cosas habían sido diferentes y podrían haber sido diferentes, ¿no?
Sí. Sí, pero estamos en un capitalismo de plataforma. Sí, yo tengo bastante contradicción con esto porque al final cuelgo vídeos en YouTube, que es una plataforma privada que cambia las normas cuando le da la gana y aunque tú no quieras monetizar tus vídeos, pues YouTube si quiere te va a poner un anuncio allí y tú no vas a ver ningún dinero porque no tienes suficientes visualizaciones ni seguidores, ¿no? Y bueno, pero es como la reticencia a no estar en lo mainstream y al mismo tiempo tener que estar porque si no solo va a ganar un discurso, ¿no? Entonces... A ver, es manejarte en lo mainstream, pero, o sea, dejando clara tu distancia y tu... Es que decir, pues eso, como regresar, como hablaba yo un poco de regresar a Super Salidos con la distancia del tiempo que te da esa... Quiero decir, el problema no es verlo o el problema no es estar en YouTube, el problema es hacer como si nada, ¿no? Es decir, hacer eso, no incorporar esa conciencia de lo que implica hacerlo, ¿no? No sé, o sea, quiero decir, esto de nuevo no es algo que tenga muy formado en mi cabeza, me cuesta explicarlo. Hace poco Manu, un compañero de instituto, publicaba algo sobre los 4, como hacía una comparación entre Encuentros a la tercera fase, la peli, y un poco la implicación en lo popular o en la cultura popular, cultura de masas, que bueno, es una diferenciación un poco debatida. Y hablaba de lo que tú hablabas, ¿no? De primero odio lo mainstream, odio lo popular, porque significa eso, pues tú eres el cultureta o estás como con la filosofía y te parece que el reggaetón es lo peor, Sálvame es lo peor, YouTube es lo peor, ¿no? O lo que sea. Y luego, pues, la cuestión es aprender a negociar la fase de, pues, esa crítica completamente inoperante y moralista, ¿no? De lo popular a volver a entrar a ello de lleno, a aprender a disfrutarlo o a verlo o estar en ello con... O sea, no digo distancia en el sentido de estar por encima de ello, ¿no? Pero sí como una conciencia, o sea, ser conscientes sobre lo que consumimos y cómo nos determina y cómo nos produce como sujetos. Totalmente. Claro, a mí me pasaba con, o sea, una serie que es bastante, no sé si la habrás visto, que es Ranma y medio, 1 y medio. Era un anime de Rumiko Takahashi. Bueno, claro, tiene como bastantes. El protagonista es un tío que cuando se moja con agua se convierte en tía. Entonces, claro, es como que aprovechaban en los momentos en los que él se convertía en mujer para hacer como todo de bromas sexuales sobre sus pechos, sobre su aspecto. Era como que la sexualizaban un montón por el hecho de, bueno, es que realmente no es una mujer porque solamente es cuando se convierte con el agua, o sea, él no es una mujer, ¿sabes? Y era como, wow, es que es súper sexista cómo utilizan este elemento que podía ser interesante de explotar de otra forma, ¿no? Hoy en día dirías, hostia, pues mira, es una persona que podrías considerar en el espectro de no se define en un género u otro, ¿no? No, y no iba así, ¿no? Pero al mismo tiempo había momentos en los que el mismo protagonista, cuando se convertía en mujer, disfrutaba muchísimo como de su propia feminidad. Y esto es como, wow, esto me parece súper chulo realmente, ¿no? Que le guste, pues me he visto como chica y me lo paso bien y aprovecho que soy una chica que nadie me va a decir que si como más helado, como me van a criticar porque a los chicos no les gusta el helado, ¿no? Y claro, tiene cosas que dices, bueno, pero otras que dices, ostras, pues es interesante incluso pues verlo desde hoy en día y recuperarlo de otra forma, ¿no? Que creo que es lo interesante también un poco que ha ocurrido con Sailor Moon, que en la época estaba todo pensado como, vale, tú eres Sailor, o sea, marinera, simplemente en los años de instituto y todo te prepara para cuando tú tengas que ser mujer, casarte y tener hijos. Y esto, claro, nosotros no lo percibíamos así, ¿no? Es más, en Occidente lo que recibíamos era más la idea de, bueno, de personajes que eran gender fluid, de relaciones lésbicas incluso en dos de las protagonistas, ¿no? Entonces había cosas que hoy en día son abrazadas por el colectivo LGTBIQ+, y que aún se celebran hoy, ¿no? Y bueno, que creo que es interesante como recuperar cosas y al mismo tiempo ser consciente de que había una romanticización, un amor romántico pues muy tóxico pero sí, como dices, ¿no? Al final es lo que te hace como sujeto y como ser capaz de recuperar ciertos elementos, creo que lo hace interesante. Sí, o sea, primero decir que con esas cuestiones, eso, como lo que hemos dicho antes, ¿no? Creo que hoy en día se ha avanzado mucho, ¿sabes? Y creo que, pues eso, ya no se harían ese tipo no sé si de bromas o de comentarios, por ejemplo, en la cuestión, en la serie que me estabas tú comentando. Pero creo que sí, efectivamente, eso es una cuestión de entender que la nostalgia, pues, ¿cómo decirlo, no? No tiene por qué ser una mirada, pues, idealizadora ni ingenua, sino, o sea, puedes disfrutar perfectamente igual de lo que te puedas sentir nostálgico,
pero aprendiendo, pues eso, aprendiendo a cribar, no a cribar, tampoco es una sensación de, bueno, esto era, me quedo con No, esto, yo creo ¿no? que Pero ya coges como observarlo, lo ¿no? positivo. Hmm. Sí, Gracias, ¿eh? apropiarte de lo que te apetezca, ¿no? De lo que creas que te puede funcionar o que funciona, ¿no? Porque yo creo que lo hace. Y tú ahora te decías el ejemplo de Sailor Moon, que tienes un vídeo muy chulo, por cierto, que lo voy a recomendar, ¿vale? Que lo vean sobre Sailor Moon. Y a mí me sorprende mucho Shrek. O sea, cómo el Shrek se ha convertido en una celebridad memética, ¿sabes? Es como, pues eso, una lógica que no existía en su contexto de producción, que eran los memes, y de pronto, pues, por algún motivo, em, se ha convertido eso en una especie como de protagonista de, pues eso, de cientos de memes de miles de estilos. Y luego hay cosas súper, súper curiosas. Hay como muchísimos vídeos en YouTube, no sé si a lo mejor esto es muy friki, pero en plan es Rec, pero cada vez que dices Rec va al doble la peli de largo, de rápido. Es Rec, pero cada paso que da va al doble de la peli de rápido. Es Rec, pero sin o sea, hay como, te lo juro, como Que esto no lo había miles visto. y miles y miles de versiones de la peli de Shrek, pero con modificaciones. Y que Vale. y luego además te hay un interés ahí de rollo trabajo no remunerado, en plan, porque siempre tenemos Sí, como sí. la conciencia de la idea de que la gente solo trabaja por dinero. O sea, la gente se echa un curro en esas cosas completamente y luego vídeos que tampoco tienen ninguna repercusión, ¿no? Pero me interesa muchísimo esa como vida que ha tenido Shrek en internet. Yo creo que porque la peli original es muy buena Hmm. y creo que es una muy buena intención, muy buena intuición, perdón, de realizar esa peli, aunque también tiene sus problemas y sus cuestiones, pero aparte como de tener ya digo, ¿no? Un comentario sobre género y sobre relación y sobre imagen, sobre autoimagen, que era muy interesante en ese momento, a mí lo que especialmente me interesa es que, bueno, si quien sepa más un poco la historia, Shrek lo crea un tipo que lo echan de Disney y la peli hay como una sátira brutal a el tipo este que está como cogiendo... eh, em, ay, no me sale. Pues Historias eso, de princesa. protagonistas de... Ah, vale. Sí, como de cuentos de hadas, personajes fantásticos, para meterlos en su parque temático, ¿no? O sea, literalmente lo que hizo Disney, encima con toda la hipocresía que hay dentro, pues la mano que mete Disney en tema del dominio público y demás, ¿no? Y en un momento como es ahora, donde Disney se está agrandando a una velocidad mal y está como ya dando miedo y todo el tema de cómo la pandemia ha cambiado el enfoque hacia los servicios de streaming y lo que está suponiendo para... Bueno, quiero decir que me parece como muy interesante entender esa crítica a la homogenización de la cultura y a la mercantilización de la cultura popular constante, ¿no? Que me da un poco la sensación que es un poco esa idea de la disneyficación, ¿no? De absorberlo todo y meterlo todo bajo ese mismo tono de parque temático y mercantilización. Tal cual. Sí, estaba pensando ahora también que hay un tema de la nostalgia que no hemos hablado y que a lo mejor está bien mencionar, ¿no? Que es el punto así como más nacionalista de enaltecer un pasado mítico que a lo mejor es falso, que simplemente lo recreas como para crear este sentimiento de pertenencia a un colectivo, a una nación. Y nada, es como un elemento que se ha utilizado a lo largo de, tampoco de toda la historia, pero sí que es de que existen la nación, los nacionalismos, ¿no? Y nada, creo que es un caso muy claro aquí en España, también en Cataluña, pero... Claro, o sea, sí, y en ese caso incluso pues nuestras experiencias serán mucho más, o sea, serán más diferentes, pero es verdad, ¿no? Que ahora está todo el debate en torno a la nostalgia por un pasado que fue más o menos mejor, pero lo que nos unió en realidad cuando empezamos a hablar de nostalgia millennial y lo que hablamos ahora es nostalgia por un contexto cultural que era, pues eso, el de las series de anime o los videojuegos o todo ese mejunje cultural de finales de los 90 principios de los 2000 que en gran parte estaba como muy internacionalizado, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, quiero decir que muchas veces como que se utiliza la nostalgia o se lleva por ese camino, ¿no? Del nacionalismo o de la creación de comunidad excluyente, pero a la vez yo creo que somos productos, o al menos yo me siento como de una cultura muy infiltrada para mí no para, o sea, es Sí, sí, pues sí, eso, somos, sí. japonesa y estadounidense en nuestro caso, y como un poco desconectado de alguno de estos temas, ¿no? Es decir, pues eso, si se vivía mejor o peor antes en España, pues es que
Sí, yo creo que es un discurso más de gente de unos cuantos años más, pero bueno, creo que está en el aire igualmente. No, pero, o sea, que también está ahí, quiero decir, que la nostalgia no siempre es sobre tu pasado literal, sino también sobre el pasado que no tuviste. O sobre precisamente la creación de una idea de nación ficticia en el sentido de que nuestro panorama cultural es otra cosa, ¿sabes? Que no es exclusivamente en español. Mm, O sea, yo realmente he crecido viendo un contenido mínimo de series y programas de televisión genuinamente españoles. Y además, o sea, mi experiencia en Madrid como hijo de inmigrantes internos, amigo de, o sea, 9 de cada 10 personas que conocía eran hijos de inmigrantes internos, todos. Entonces existía como esta especie de sentido de desarraigo absoluto, que yo creo que, de nuevo, o sea, creo que ahí entran un poco los contextos regionales específicos, ¿no? En el caso de Madrid, de sensación de eso, de que no hay ningún tipo de conexión con tu región porque todos venís de un lado diferente del país, ¿no? No sé. claro, claro, claro. No, claro, en Cataluña es muy, o sea, bastante distinta la Ya, situación, me imagino. porque ya el elemento como que distingue que es el idioma, ¿no? Que ahora está un poco peor, pero de hecho quería hablar de esto, así que voy a aprovechar ahora para sacar el tema. Sí, o sea, estaba sacando el tema de enaltecer el discurso nacionalista y tal, que por un lado a mí siempre me suele resultar incómodo y como que levanta crostras un poco, pero por el otro lado hay un movimiento, creo, no sé si está bien llamarle movimiento, ¿no? Pero hay como toda una gente movilizada en recuperar el doblaje en catalán de series para niños y jóvenes, ¿no? Porque cuando los que nacimos en los 90, principios del 2000, pues sí que tuvimos en la televisión pública, había un canal específicamente para niños y adolescentes donde emitían toda la tarde, es decir, cuando tú volvías del cole y estabas merendando o después del extraescolar, pues veías ahí todos los animes y series doblados al catalán, ¿no? Además con un doblaje realmente muy bueno porque los vuelves a ver ahora y dices, es que estabas súper bien. Y es como que este canal, no el de niños, pero sí el de adolescentes, lo cancelaron, en lo que ha dejado como toda una generación de adolescentes huérfanos de contenido en catalán para su edad como de calidad, ¿no? Entonces eso también ha irrumpido en un momento en las grandes plataformas, de que la gente empieza a ver a youtubers. O sea, creo que realmente tampoco había mucho más que hacer y si tampoco podías pagar el precio de las series, ¿no? Pero sí que hay como un intento de tendríamos que recuperar este contenido para jóvenes porque realmente las estadísticas muestran que la gente de los institutos no habla casi catalán entre ellos en el patio y claro, es un pequeño problema a nivel de mantener el bilingüismo en un país que siempre, bueno, en una provincia, en una comunidad autónoma donde siempre había habido como el bilingüismo como elemento distinguido, de distinción y que te permitía hablar tanto catalán como castellano perfectamente igual, ¿no? No como yo ahora que estoy aquí. No, no, que se me olvida. Pero bueno, creo que es Pues importante como destacarlo. ya, pero a mí el ejemplo me parece especialmente interesante porque, o sea, no lo sé, de nuevo, yo no es mi contexto No, no, nacional, pero, em, o sea, quiero decir, yo le encuentro una diferencia a eso, yo que sé, a intentar como arraigar tu nación claro, se lo encuentro súper diferente. O sea, yo estoy claro, muy a porque, favor sí, del porque, doblaje catalán y de hecho lo apoyo mucho, sí. porque tiene algo que ver directamente con una experiencia vivida de un momento cultural concreto a partir de productos culturales que eran, pues eso, de otros países, ¿no? Lo que pasa es que el doblaje era en concreto en catalán, ¿sabes? Sí, sí, es como coger estos elementos de la cultura popular que todo el mundo tiene en mente, porque al final son las series estas de Bola de Dragón, Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura, no sé, te puedo decir muchas más, pero Slam Dunk, Fujigi Yugi, pero a lo mejor no te suenan. Y a través de esas imágenes que nos interpelan a nuestra generación, es como, vale, crear la preocupación general de la gente de nuestra edad, de 20, 30, de decir, vale, los jóvenes de hoy en día no tienen contenido en catalán y por eso no están hablando catalán y por eso pues está habiendo un problema muy fuerte a la hora de enseñar esta lengua que se está perdiendo, es así. Ya, a lo mejor sí que ese es un caso en el cual el contenido cultural de las personas, o sea, que estábamos como elogiándolo mucho, ¿no? Y yo realmente creo que es elogiable, pero quiero decir, tú sabrás más de esa pérdida de la lengua. A ver, ya, pero bueno, o sea, me resulta fascinante. Lo que pasa es que no puedo hablar mucho de ello porque
Quiero decir, además, quiero decir, yo me sé todas las bromas del casquet pulador y todo eso, ¿no? Y las diferencias en los doblajes. Además, si no me equivoco, también había doblajes en valenciano, porque yo tengo una... Sí, en algunas también había valencianos, y no creo, no, y en euskera también, porque creo que las compraban juntas las series, los derechos, y cada uno hacía el doblaje en su idioma. Pero que o sea, me parece una manera muy curiosa y concreta de instrumentalizar la nostalgia de un, pues eso, de un momento concreto para algo guay. Sí, exacto, creo que es una forma como de uso positivo para recuperar algo que sí, sí, que es beneficioso para la sociedad al final, ¿no? Que sí comentábamos antes también, ¿no? Que hay como muchas cuentas de memes de activismo que precisamente utilizan estos mismos elementos para difundir mensajes de activismo o de que tanto te hablan de relaciones tóxicas como te critican el sistema individualista y de competitividad, ¿no? Proyectos como Proyecto Una, Policía del Afecto, Derribos y Construcciones, Flor Cepam y muchos otros que están haciendo un trabajazo ahí desde el meme que realmente es lo que se hace como viral. O sea, me parece como una idea muy brillante, ¿no? De difundir mensaje esa. Ya hemos hablado de algunos de esos proyectos y yo creo, vamos, o sea, realmente cada vez me encantan más, en plan, algunas cosas que hacen, ¿sabes? Y eso, como que nos tienen también enseñado a establecer una especie de barrera infranqueable entre lo político, el discurso político no quiero decir pedagógico, pero sí mensajes como, pues eso, de intervención directa en lo social y lo más frívolo del meme, del videojuego, de demás, ¿no? Y algunos, o sea, es como lo que hablaba Fischer precisamente del cortocircuito de comunismo ácido, ¿no? De dos palabras que parece que no se relacionan y eso es lo que te llama la atención, ¿no? Y tú ves ahí un meme de, pues eso, de estos como el Labor Wave estos o sea, ¿sabes? Es que o sea, es imposible de explicar, ¿no? Pero creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Y creo que precisamente eso llama muchísimo la atención y para mí es fascinante cómo se cortocircuitan esas cosas, ¿sabes? Y precisamente eso es lo que llama la atención, ese cortocircuito, no sé. Claro, a mí es como cuando lo descubrí fue como, guau, es que esto es lo que hay que hacer. O sea, la nostalgia nos une en un sentimiento concreto que tú puedes llevar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Hacia el sentirte deprimido y sentirte súper solo o al no, conecto con toda esta gente, esta comunidad que está aquí en Internet y te puede llevar a movilizarte para actuar en ciertas situaciones, ¿no? Que es realmente muy interesante como comentan siempre las de Proyecto Una con el caso de las fans del K-pop y su capacidad de movilización para luchar contra la alt-right en Internet, que esto es algo siempre, bueno, que sorprende un montón cómo la izquierda no es capaz de organizarse así. No tiene tantos seguidores en todo el mundo, pero es un ejemplo de movilización en Internet utilizando las mismas herramientas privadas que usamos todos, ¿no? Entonces es como subvertir desde dentro del mismo sistema, que esto es muy potente. Sí, y yo creo que, o sea, no sé si ya, pero ahí por lo menos entra la distinción de Fisher entre lo nostálgico y lo ontológico, que puede ser un poco, o sea, puede sonar un poco extraña porque yo creo que al final está hablando de nostalgia todo el rato, ¿no? Pero creo que es la idea de volver o de reutilizar esos referentes de forma ingenua y de forma, pues como cuando yo me compré la camiseta de McLovin, en plan de jaja, qué risa todo esto, pero luego como, y hay una diferencia entre eso esa nostalgia más ingenua, más plana y reapropiarte de eso y instrumentalizarlo hacia otro lado, que utiliza esa nostalgia precisamente como algo que te cohesiona y, y te forma comunidad. Sí, sí. No sé cómo van, si hay mucha gente en el chat ahí. ¿Qué pasa? Que me estaba. Me ha dicho Manu que. Vale. No lo sé, o sea, no tengo ni idea de si la gente está interactuando por el chat o no. Estamos como un poco en nuestra bola por completo. Eh, pero por supuesto que si cualquier persona quiere decir cualquier cosa y pregunta, que estamos o sea, totalmente abiertos, vamos, esa es la idea, ¿no? Hacerlo interactivo. Vale, no sé si querías hablar de algo más. Yo es que no sé, o sea, lo siento, es que lo de la nostalgia cada vez me lo veo por todos lados. Es que, sí.
No, o sea, o sea, nosotros, ya digo, ¿no? Un poco lo que nos une y de lo que hablamos, de lo que hemos venido a hablar un poco, o de lo que hablamos en realidad, es, pues eso, en concreto los referentes culturales de nuestra generación, del anime. Yo, en realidad, tampoco, bueno, es que tampoco había mucho, no me dejaban ver mucho la tele, pero sí, en general, de las series de anime de esa era, y sobre todo, y también de los videojuegos y demás, pero es que es algo como que lo atraviesa todo, y últimamente, yo que por lo que sea estoy un poco atento a las noticias de deportes de combate, es una locura lo que está empezando a mover de dinero, boxeadores retirados que están volviendo a pelear en condiciones pues, realmente muy lamentables, porque es gente mayor que no tiene, no ya digamos, el cuerpo para competir, sino encima en deportes de combate. Y ahí estás como ya poniendo en peligro la salud de gente que, ya digo, no tiene ningún tipo de razón para estar ahí. Y todo, en realidad, está, o sea, pura nostalgia, pura y dura nostalgia. Y yo qué Claro, a mí sé. es que esto me hace pensar un montón en una peli de hace muchos años, pero muchos, que se llamaba Tú la letra y yo la música. Creo que es de las últimas pelis que Hugh Grant hizo ya en plan como una persona bien con buena prensa entre el público y con Drew Barrymore. Y justamente Sí. era esto, ¿no? O sea, él era una vieja gloria del rock que de golpe no tenía dinero, necesitaba volver a cantar y la salida era entrar en un programa donde ganando en el boxeo, al final el ganador cantaba una canción, ¿no? Y es como muy esto que ahora está de vuelta. No sé cómo era el contexto entonces, Ya, si eso ya se estaba dando o si es más de ahora, ¿no? O si estaban prediciendo algo que iba a pasar. ya, o sea, no sé, al final creo que el capitalismo busca formas de generar beneficio constantemente pero bueno, esto también, quiero decir, también pasaba o sea, y siempre ha pasado con los grupos de música, ¿no? Cuando se juntan, cuando necesitan pasta. O sea, y al final ves, pues, yo qué sé, a mí me cuesta porque por un lado dices, qué guay que Red Hot Chili Peppers va a sacar un disco, ¿no? Y que está John Frusciante otra vez en el grupo. Pero luego los ves y dices, tío, es que ya, o sea, tenéis 60 años, ¿sabes? En plan, qué guay que sigas teniendo toda esta energía y toda esta creatividad, pero por otro lado, no puedes dejar de ser consciente de que no es la misma, quiero decir, no es el mismo Mm. grupo que hace 20, 30 años, ¿no? Eh, y hay como yo creo que una necesidad constante, pues eso, de volver a los mismos referentes, de que pues eso, un nuevo disco de tu grupo de toda la vida, un nuevo reboot, secuela, remake de la franquicia de toda la vida, no sé. Mm. Claro, a mí o sea, siempre me parece curioso porque es como el querer reflotar y volver a ser relevante y al mismo tiempo como esto creo que no genera ningún tapón para nuevas generaciones para aparecer y destacar, ¿no? O aparecer en el espacio público como algo nuevo. Entonces creo que es más el intento esto, ¿no? De las viejas glorias de mantenerse que no tanto de que sea un tapón, que muchas veces se habla, ¿no? Como de generación tapón, que no dejan, yo que sé, presentadores de televisión que no dejan sitio a nuevas generaciones para que pues hagan su trabajo, digamos. Y creo que la parte como negativa o al mismo tiempo como positiva, ¿no? De que la aparición de nuevas plataformas ha permitido que haya más gente que pueda trabajar en esto, al mismo tiempo que también más precarizado, por lo que, bueno, hay que ir con cuidado, ¿no? Pero Sí, a ver, a mí eso es otra ya cosa, por ves. ejemplo, que no acabo de, no sé si, o sea, que no me parece un argumento, ¿no? Decir que la nostalgia funciona como un tapón generacional, en el sentido de que, o sea, mucho peor es un tapón generacional en plan en lo laboral, quiero decir, o sea, yo he sufrido el tapón generacional no por la cultura, quiero decir, sí, a veces un poco te mosquea pues eso, hay momentos que dices, hay como una especie como de exceso de nostalgia ochentera un poco heavy, pero quiero decir, en lo personal te afecta mucho más que hay un tapón generacional en lo material, en plan de que, pues eso, hay una gran desigualdad económica, ¿sabes? Más que nada. Y creo que, como dices, que se está no solo diversificando muchísimo las plataformas para generar contenido, sino también la audiencia, al fin y al cabo. Es decir, vivimos en un mundo en el cual cada vez la audiencia está más diversificada y hay 800 series para un perfil, ¿sabes? Cada serie para un perfil concreto de consumidor. Ujú. Que es otra cosa que a mí también me asusta mucho cuando veo, o sea, cuando salió la serie de Loki pensé, tío, es que, o sea, esta serie está como hecha para mí. En plan, digo, son todos mis gustos condensados en una cosa, ¿sabes? Y luego Ay, dices, ya, sí, ya. y encima, Sí, sí, yo Marvel estaba muy fuera hasta que llegó, o sea, Loki era como mi personaje sin saber por qué y de golpe la serie digo, ya está dentro del universo Marvel porque han hecho esta serie. sí, o estás, pues eso, ves unas cuantas pelis de Marvel que te resultan menos aburridas, pero luego sacan la que te, ¿sabes? En plan, la que está como orientada.
y pasa pues eso, cada fin de semana estrenan 3 o 4 series nuevas y demás, y es que, quiere decir, casi que el algoritmo te predice, ¿no? Ya, yo creo que, o sea, hay como todo un elemento hacia lo que es el algoritmo, coger nuestros datos y tal, como que muy alarmista o muy crítico, pero al mismo tiempo es como, o sea, lo entiendes que hagan esto porque quieren venderte cualquier cosa y al final hacen series en función de lo que te ha gustado y los personajes que han sido más populares, ¿no? Pues con estos elementos hacen una serie, ¿no? Y eso creo que lo hace Netflix, me parece. Pero y no lo o sea, y lo disfrutas, quiero decir, y me flipó, ¿no? Que quiero decir, o sea, lo increíble fue eso, o sea, lo increíble es, Sí. No, me están adivinando, ¿sabes? yo voy más en la parte como que socialmente hay como una crítica a nos están vigilando, como la idea esta de George Orwell continuamente de nos están vigilando todo el rato lo que hacemos, tenemos que dices, vale, es que aunque aunque intentes protegerte y que no puedes estar como controlado por el sistema, realmente a nadie le importa y si quieren llegar a tus cosas, lo van a conseguir porque al final, o sea, toda la vida que se ha podido hacer, ¿no? O sea, no A sé. ver, yo creo que, o O sea, sea, por no lo sé menos, hasta qué punto o sea, tengo dudas, pero no sé hasta qué punto todo el alarmismo por la protección de datos personales de consumo en Internet y televisión, no tanto hacia otras cosas. Tiene o que ser sea, tan... para mí, o la forma que yo tengo de ver ese debate, o sea, por supuesto que no es una cuestión de, van a ver o sea, tengo más o menos privacidad, porque como dices, o sea, eso también es igual, la cuestión es, o sea, para mí el debate está en que eso se está convirtiendo en la materia prima de estas empresas, en plan, en su forma de generar beneficio, y que al final es lo que tú estás vendiendo Mm, cuando te haces Facebook, te haces Twitter, o sea, en el fondo, la forma que tienes de sacar beneficios esa empresa o YouTube es de tus datos. Entonces, la mm. cuestión es, pues eso, quiere decir que primero que seas la conciencia en torno a ese contrato y saber, pues, quiere decir que de alguna forma están extrayendo algo de ti que es en teoría o sea, no sé si propiedad, pero si es pues eso, que es el beneficio que estás sacando de algo tuyo en teoría, ¿no? Gustos, sí, 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 sí. Bueno, lo que te pueden vender, sí, sí. Sí, y no digamos ya o sea, sin que haya, yo que sé, propiedad colectiva de datos o lo que sea, sino sin que la gente en realidad, yo creo que tenga la conciencia general de que esto es lo que ocurre, ¿sabes? De que están, o no lo sé. Es que no lo sé, o sea, claro, yo vengo de un momento en el que me he comido como mucho discurso alarmista acerca de esto, entonces terminé como, bueno, Ya. me van a quitar o sea, esas cosas pero claro, no sé, o sea, tendría que trabajarlo más, pero es como que no sé si hay que ser tan no sé si en el chat alguien quiere decir algo sobre eso, a lo mejor people is not commenting, no. No. Oye, o Bueno, sea, ¿quieres que Alba? Bueno, Alba ha desaparecido. No sé si yo he desaparecido o ha sido Alba. Pero bueno, no teníamos preparado algo para interactuar con toda la gente y no sé si va a ser posible. Pero bueno, mientras tanto, pues estamos aquí. Ah, hola, hola. perdón, he vuelto. Creo que has caído durante un segundo, ¿no? Vale. Ah, merda, que fet. Ahí. ¿Estás? Que, ¿quieres ¿Se me oye que, o no? ¿eh? O sea, tú no me oyes. O sí me oyes. No, no parece que me oigas. No me da sensación. Y no sé si se nos oye a los dos o no. No sé si estás leyendo el chat, pero creo que no nos oímos uno al otro. A ver, tengo el móvil, si no. Espera. Es que no sé, el problema es que no sé de quién es el programa. Hola. Yo te oigo, yo te oigo. Yo te oigo y me da la sensación de que se te oye en el directo.
Ya, sí, yo también oigo a Alba, pero creo que ella no me oye a mí. Ostras. No sé si... Bueno, creo que... Voy a esperar un segundo, ¿eh? Vale, me Venga, tiene que vuelta. meter mano. Vale. Hola. ¿Qué estás? Hola. ¿Me oyes? Yo te oigo, pero me da la He sensación de vuelto. que no me oye. Yo te digo un poco mal, pero seguro que sea mi internet. Vale, si quieres, o sea, vamos cerrando ya. Si va, o sea, si estamos o si no, ¿eh? Se me corta mucho, creo que soy yo, ¿eh? Vale, yo sí, o sea, yo si quieres cerraría ya, para no, por si vamos a estar, en plan, por si nos Oh, cortamos. me está- Pero bueno, mientras tanto, voy aprovechando para recomendaros que visitéis el canal de Alba, que mola mucho, que tiene un montón de vídeos súper guays. Y, y creo que me voy a ir despidiendo ya, si os parece bien, porque no sabemos muy bien qué estamos pasando. En fin, cosas del directo que eso se suelen decir. Vale, Vale, Alba, no ¿me internet. oyes por última vez o no? Bueno, Creo voy a que ir se oigo súper cortado, no sé qué está pasando, Vale, pero bueno, si ya termino. estoy cerrando. Vale, pues eso, que veáis el canal de Alba, que mola muchísimo, que nos sigáis en redes, en YouTube, la verdad que estamos intentando crecer, para, vamos, mantener un poco más activo el contenido audiovisual, que sigáis a Instituto de Estudios Culturales en Twitter, también a Alba, y si queréis a mí, y eso es un poco todo. Y ya pues cuando tal, pues cerramos. Y que muchísimas gracias en realidad a todos por vernos en directo a pesar de los problemas eh, técnicos y muchísimas gracias Alba en realidad por haber accedido a estar aquí.